Tenemos en línea justamente a nuestro experto, editor de Gadgets y Tecnologías de Milenio, a Fernando Santillanes. Fer, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, Samuel. Pues consternado por esta terrible situación en Torreón. Ahora, Fer, este videojuego de primera mano nos hemos puesto a buscar. Tú con tu equipo también has estado checando esto. No es un videojuego reciente y no sé si sea un videojuego que podría estar jugando un niño de su edad. Sí, es difícil. Yo lo que creo, un poco con esta referencia que identificamos muy rápidamente, identificó el equipo de la redacción de Milenio, en el cual está vestido exactamente igual que uno de los atacantes de la terrible masacre de Columbine en 1999, y que traía una camiseta que justamente decía Natural Selection. Eso es lo que decía la camiseta en esa época, en ese momento de los atacantes. Tal vez el problema sería que al ver de alguna manera esto, las autoridades buscaron inmediatamente alguna referencia a un videojuego, tomando en cuenta que a veces se le culpa a los videojuegos inmediatamente en uno de estos casos de violencia. Lo cierto es que el único videojuego con un nombre como el que mencionó el gobernador, Natural Selection, es un videojuego que salió en 2012. Un videojuego para computadora, para PC, no para consolas, es decir, no para Xbox, no para PlayStation, y un juego que hoy en día pues es prácticamente obsoleto. Es un juego que ya prácticamente nadie juega, además de que el juego, la situación dentro del juego es en el espacio, se encuentra de extraterrestres, algo que difícilmente podría inspirar realmente este tipo de ataques en términos de otros juegos con gráficos hiperrealistas, con otro tipo de temáticas que sin duda, si alguna persona pues tiene algún tipo de trastorno, tiene algún tipo de problemática, podría influirlo para tener algún tipo de ataque de violencia en este caso, pero complicado, siempre ha sido difícil la situación en la cual se culpa a los videojuegos, se culpa a las películas acerca de si es o no es culpables o son culpables de algún tipo de ataque. Insisto, es complicado el saber esto. Nada más para recordar algo. Hace ya algunos años, dos investigadores de la Universidad de Harvard, Lawrence Cotter y Cherry Holson, escribieron un libro llamado Grand Theft Childhood, o la sorprendente verdad acerca de los videojuegos y lo que pueden hacer los padres. Y en ese momento esta investigación muy amplia de estos dos investigadores de la Universidad de Harvard llegó a la conclusión de que los videojuegos no crean asesinos, no necesariamente crean violencia. Lo que hay que tener en cuenta es revisar nosotros como padres qué tipo de videojuegos juegan nuestros hijos, Samuel, porque hay una clasificación que no siempre se respeta y vemos muchos de adolescentes, muchos niños jugando videojuegos que simplemente por la clasificación de los mismos videojuegos, que solamente podrían ser jugados incluso por mayores de edad, lo ven y lo dejan jugarlos por influencia o por presión social de que otros niños los juegan. Así que complicado esto. En resumen, este juego del que habla el gobernador es un juego muy viejo, de 2012, difícilmente podrían jugarlo niños de esta edad de 12 años. Hoy en día estos niños juegan más un juego llamado Fortnite, que es el juego más popular, que efectivamente es de disparos, donde no hay sangre, es un juego más de disparos, casi de fantasía, súper popular, pero ese es el juego más popular entre este rango de edad de hoy, de preadolescentes, de adolescentes. No creo que haya sido esa la relación, sino más bien creo que este adolescente se podría haber más inspirado en la terrible masacre de Columbine, como bien mencionaste tú, Samuel. Así es. Tratamos de... Obviamente entendemos que la autoridad es la que va a investigar, es a quien le corresponde. Solo tratamos de clarificar un poco la situación a la luz de lo que se conoce hasta ahora. Y pareciera, a reserva, insisto, de lo que diga la fiscalía, el área pericial y demás, que más que imitar un videojuego, lo que se imitó fue una masacre, que coincidentemente en ese entonces, en los 90s, antes de que existiera ese videojuego, ya se portaba el atacante identificado en ese entonces, una playera que decía Eric Harris, una playera que decía Natural Selection. Le decía al fiscal también que el niño, incluso hoy, según lo que hemos visto en imágenes que circulan en redes sociales, emuló la vestimenta total, porque hasta un overol con tirantes traía, y una playera blanca con esta leyenda que él escribió, según dijo el fiscal, escribió de manera rudimentaria. Dada la forma en la que ocurrieron los hechos, señalan ellos que el niño se paró y advirtió que esto va a empezar antes de irse al baño. Es decir, pareciera más una imitación de un atentado que un hecho inspirado en un videojuego, pero insistimos, será la autoridad quien lo determine. Fer, el tema de la clasificación de los videojuegos lo señalas. Es donde todavía también está, por otro lado, la falta
de atención, no solo en México, sino en el mundo. Sí, y a ver, aquí lo más importante, Samuel, y hay que decirlo, y creo que es momento de decirlo a la luz de este terrible hecho en Torreón, es que los videojuegos son un medio de entretenimiento, son una forma de cultura también, pero si nosotros como padres no nos metemos, no vemos que están jugando nuestros hijos, hoy insisto, la palabra Fortnite, la palabra Roblox, la palabra Minecraft, seguramente es muy común para muchos padres. La pregunta es, ¿alguna vez se han metido a jugar con sus hijos este tipo de títulos? Son títulos nada violentos. Minecraft no es violento. Fortnite es violento, sí, pero desde una perspectiva en la cual no hay sangre, por lo tanto la clasificación que tiene en Estados Unidos es para niños a partir de 12 años, porque no hay sangre, porque no hay, digamos, una violencia hiperrealista. Y Minecraft, pues es un juego muy creativo. Pero aún así, hay otros juegos como Call of Duty, que son juegos que para los adultos son increíbles, que valen mucho la pena tal vez porque tienen una gran historia, pero no son para adolescentes. Y el multijugador, a donde se meten decenas de adolescentes, decenas de jugadores, realmente a crear batallas virtuales entre ellos en escenarios hiperrealistas, no deberían de ser para menores de edad, pero aquí en México ni en Estados Unidos existe tal cual una clasificación que esté penalizada por la ley, es meramente informativa, por lo cual es responsabilidad tanto de los padres como de los que lo consumen, que estos adolescentes que son menores de edad, pues jueguen videojuegos de acuerdo a su edad y de acuerdo a su situación también emocional en algún momento, y que no abusen de estar tanto tiempo en ellos. Todo tiene que ser con una medida responsable. Muy buenos días, te saluda Claudio Valle. Fernando, recordando el tema de Columbine allá por 1999, que fue donde ocurrió esta masacre, recordemos que también responsabilizaban a que estos dos jóvenes pues eran nacidos a los videojuegos violentos, pero en esos tiempos hasta culpaban a la música de Marilyn Manson. Sí, en ese momento se culpaba a la música de Marilyn Manson, se culpaba a las películas de Tarantino, pero bueno, hay que recordar que Harris, a la luz después de las investigaciones, tenía un trastorno psiquiátrico en el cual él se creía Dios y anhelaba que se reconociera la inferioridad de todos los demás. Es por esto que también puso selección natural, porque él lo que en ese momento se describe después de muchos años de investigación, él creía que estaba haciendo eso, una selección natural para que sobrevivieran los más fuertes. Pero lo cierto es que al final del día ni fue ni fue la música de Marilyn Manson lo que orilló a estos jóvenes, creo, desde mi punto de vista, y después las investigaciones también me han dicho, a esta masacre, sino muchas veces son el detonante de algo más, lo cual a veces lamentablemente hace que tengan una acción terrible, como en este caso la matanza de Columbine. Habrá que investigar, hay mucho que hablar, es muy difícil y muy tenemos que ser muy responsables con saber cuál fue el motivo en el caso de Torreón, pero pareciera, como ustedes bien lo mencionan, que este adolescente pues fue de alguna manera inspirado por la matanza de Columbine, por los elementos que hemos visto de la frase, igual que el asesino de Columbine, por la vestimenta, y habrá que ver si tal vez las autoridades, al hablar de un videojuego, pues buscaron, googlearon, vieron el primero que encontraron, dijeron es este, pero insisto, el juego llamado Natural Selection, que está en línea, que se encuentra en cualquier búsqueda en Google y que los expertos en videojuegos también conocen, es un juego de 2012 que difícilmente un niño de 12 años hoy tendría que estar jugando, y que además su temática es en el espacio. Ahora, Fernando, vaya, con tantos movimientos que hemos visto, tantos ataques en escuelas de Estados Unidos y también en México, lamentablemente, durante los últimos años, tú ya nos explicabas que expertos dicen que no es posible que un videojuego llegue a influenciar tanto a un jugador, a tal grado que lo lleve a realizar este tipo de actos. Pero por otro lado, pues sí, hay estudios de que comprueban de que los niños, sobre todo, pues como que pierden un poco la realidad, ¿no? Y la magnitud de lo que podría llegar a pasar en caso de que ellos se consideraran como los intérpretes de estos juegos. Sí, es complejo. Yo creo que es una polémica que va a ser durante muchos años. Hace poco se hablaba acerca de si existía o no la adicción a los videojuegos, que estaba en un momento dado siendo reconocida
en Estados Unidos porque cumplía con los requisitos de una adicción, y hay todavía muchos detractores y muchas investigaciones que dicen no puede ser una adicción. Y en el caso de la influencia, insisto, creo que el estudio más serio es el de Lawrence Kotler y Cheryl Olson, que más o menos allá unos 10 años sacaron este libro con base en sus investigaciones, dos investigadores importantes de la Universidad de Harvard, en la cual su conclusión fue pues que se demostraba la poca o nula influencia de los videojuegos en el comportamiento violento de los niños. Ojo, como bien mencionas, los videojuegos, al final del día, la actitud que tienen los usuarios, principalmente los niños, los adolescentes, pues sí puede ser, a lo mejor, de no entender bien la realidad o de no volverla a tener tan concreta por la influencia de un videojuego. Pero insisto, esto tendría que ser parte, y creo, de toda una problemática mucho más grave que simplemente jugar un videojuego. Por jugar un videojuego o por escuchar rock and roll, en los 60 se decía que por escuchar rock and roll te volvías violento. Pues sabemos que eso no es verdad. Son detonantes de situaciones y de problemas que simplemente encuentran un escape en este tipo de elementos como un videojuego. Pues así es. Pues definitivamente vamos como quiera, a esperar lo que diga la autoridad, que es quien tendrá la última palabra sobre estos hechos. Ellos son quienes están investigando en el lugar y con la familia, así como entrevistando todo el entorno que rodeaba a este pequeño y a las víctimas, entre ellas pues él mismo como tal. Fer, gracias por ampliarnos este panorama e informaciones. Seguimos en contacto contigo. Claro que sí, muy buenos días.